después de ver a Bárbara, que supo mejor dónde ponerse, y dije, vamos a imitarla. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es, lo voy a decir en chileno, ¿no? Es un poquito patudo, que es tratar de mirar a Jesús, pero con la mirada de María. Yo ocupé mi imaginación, ojalá que la Mater esté de acuerdo, porque es un poco, digamos, osado, digamos, ponerse en ese lugar, ¿no? Pero creo que nos hace bien, porque la mirada de María es una mirada maravillosa. Entonces, la invitación a este segundo momento es ahora nosotros mirar a Jesús. Fuimos mirados por el Señor, con esa mirada esperanzadora, esa mirada misericordiosa. Ahora nos toca a nosotros mirarlo al Señor. Y lo queremos hacer en el contexto de esta Semana Santa, de la pasión del Señor, de lo que vivimos ayer en el Vía Crucis. Cuando comenzaron los primeros escritos que después se integraron en el Evangelio no lo escribieron de una, así como que se sentó Marcos, Mateo y un escritor y escribieron el Evangelio. Detrás hay muchos estratos, orales y también escritos. Y un texto que circuló entre los primeros cristianos, el primer texto que circuló fue el relato de la pasión. Después lo tomarán los evangelistas, le harán algunas adaptaciones y es el texto que tenemos hoy. Y es interesante que fuese el primer texto que tuvieran los cristianos. Me acuerdo cuando salió la película La Pasión, iba en la radio, escuchando yo en el auto, y un comentarista muy conocido, no voy a decir quién es, dice, este tema de la película La Pasión, como que Mel Gibson no le dio al clavo, ¿no? Porque la verdad que no interesa mucho cómo murió Jesús. Lo que interesa es lo que dijo, lo que enseñó. Cómo fue su desenlace es más circunstancial. Entonces yo casi choco en ese momento y dije, este hombre no ha entendido nada de lo que es el cristianismo, ¿no? En cambio los primeros cristianos sí lo entendieron. Lo primero que querían saber era justo estos días. ¿Cómo vivió Jesús estos días? Evidentemente, Jesús enseñó y es un maestro eximio. Yo les puedo confesar que cada vez que me enfrento a un texto, me admiro, me mueve, me desinstala. Veo detrás que hay una riqueza enorme. Llevamos 2000 años bebiendo de su sabiduría y todavía nos queda mucha fuente que tomar. Pero Jesús es más que un sabio, es más que un maestro, incluso es mucho más que un profeta. Lo más importante no fue lo que dijo, sino cómo vivió. En un mundo como el nuestro, que está inundado de palabras, ya no caben más palabras, uno se pone en Google y pone la palabra amor, a ver cuántos resultados le salen. Es mucho más interesante lo que vives que lo que dices, porque el papel aguanta todo. Y por eso queremos mirar a Jesús en su pasión, en cómo murió. Y aquí lo queremos hacer, como decía, con los ojos de María. Queremos imaginarnos, recorrer esos momentos, como hicimos ayer con el Vía Crucis, imaginarnos como ese momento de Jesús que va con la cruz, ¿no? Probablemente con el travesaño solamente, y verlo, y quizás situarnos con la imaginación al lado de la Mater, ¿no? Que lo va siguiendo en su camino de dolor. La mirada de María es una mirada pura, es una mirada sabia, que entiende cómo valorar los momentos. En 2 momentos del Evangelio dice que María conservaba todas estas cosas, meditándolas en el corazón. Las saboreaba, las pasaba por el corazón. Creo que muchos de nosotros vimos la película de La Pasión. Debo decir que es una película excelente, muy bien hecha. No es solo del Evangelio,
está mezclada con unas apariciones, o no, unas visiones de una santa que se llama Santa Catalina de Emmerich. Pero está muy logrado. Se adentra muchísimo, es dura, se adentra muchísimo en el sufrimiento corporal de Jesús. Yo me acuerdo cuando salió para Cuaresma, eso fue, el mundo estaba caliente todavía. Y fuimos con algunos de la juventud, quizás hay alguno por aquí que fue ese día. Y nos pusimos de acuerdo, oye, ¿vamos a ver la película? Sí, vamos. Y después, ¿qué hacemos? No, comer unas pizzas y vamos por ahí, qué sé yo, nos tomamos cervecita. Terminó la película, calabaza, calabaza, cada uno en su casa, todos destruidos. Pero se centra mucho en el sufrimiento corporal y queda velado el sufrimiento interior del Señor. Y eso es lo que queremos mirar un poco más. Pensamos que el sufrimiento corporal lo es todo, pero normalmente no es así. Si a ustedes les ha tocado tener contacto con enfermos terminales, crónicos, que sufren mucho corporalmente, cuando el alma está turbada, muchas veces no pueden partir. Necesitan reconciliarse. Si están peleados con un hijo, si hay un momento que no... A nosotros los curas nos toca mucho, que cuando todavía están lúcidos, y ojalá hay que hacerlo cuando estén lúcidos, abren el corazón, le dejan todo al Señor y pueden partir en paz. El sufrimiento interior es potente y también lo vivió Jesús. Nadie más que María, su madre, entendería lo que pasaba veladamente por el corazón del Señor. Y nos podemos preguntar, ¿qué conmovió a Jesús en su pasión? En la pasión podemos distinguir casi todos, o yo diría todos, los pecados y pasiones del ser humano. Pareciera que todo lo peor del ser humano le cayera encima a Jesús en un solo momento. Y yo me preguntaba, ¿qué fue lo que más le preocupó a la madre en ese momento? Los latigazos, la injusticia. ¿Qué fue lo que más le preocupó a la Virgen? Quizás a las mamás puedan tener más pistas, ¿ya? Yo personalmente creo, me puedo equivocar, que lo que más le preocupó a María fue la soledad de Jesús en ese momento. Vivir todo eso solo. Era un momento muy difícil, de mucha agresividad y rechazo. A nadie le gusta que lo rechacen. Pasa a veces en el Festival de Viña, ¿no? Se sube el humorista, mete la pata, listo, para afuera. Esto es mucho peor, evidentemente. El dolor de María habrá pasado primero con el abandono. Pensemos en el huerto. Porque Jesús le dice, oye, está la cosa complicada, acompáñenme. Y ahí echándose la siesta a los apóstoles. Y después, durante la pasión, voy a ocupar una expresión mexicana, se rajaron todos. Lo dejaron solo. Sus amigos, los que iban a estar a la derecha y a la izquierda, el otro que iba a dar su vida por él. Lo dejaron solo. Y María vio eso. Y María sabía que los grandes amigos de Jesús no estaban. No estaban ni sus familiares, no estaban sus apóstoles, ni los más queridos. En la guerra dicen que el fuego más peligroso es el fuego amigo. Cuando tus mismos te disparan, ¿no? A veces por error, por atrás. Porque no lo ves venir. Tú te preparas para recibir el golpe de la gente que es tu enemigo, pero no el que está de tu lado. Así nos pasa en la vida también. Que cuando un amigo o alguien muy cercano, un familiar, te pega, no lo ves venir. Y por eso duele mucho más. A todo esto hay que añadir la tradición de Judas. Ya que estamos con México, en México hay una iconografía que si ustedes se fijan en los Cristos crucificados o en los Cristos de la Pasión, los que van cargando la cruz, tienen una llaga extra. Y la llaga está aquí en el pómulo.
Ustedes se fijan y tiene el pómulo abierto Jesús. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron esa llaga los mexicanos? Y es por el beso de Judas. Porque para el mexicano no hay nada peor que te traicione un amigo. Entonces lo expresan sensiblemente en la iconografía, ¿no? Jesús, además, fue testigo de la negación de Pedro. Unas sirvientas lo hicieron caer a Pedro. El miedo. Y uno dice, quizá no le importó tanto, porque hasta se lo había predicho. Pero Jesús es ser humano. Es Dios, pero es hombre. Le tiene que haber dolido muchísimo que su gran amigo en su cara lo negara. Vivir el dolor con soledad lo aumenta. Incluso Jesús sentirá la soledad de parte de su Padre. Crucificado en las últimas, Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El dolor te hace sentir solo, aunque no lo estés. ¿Cuántas veces alguien que estuvo en un momento muy malo te dice, y nadie me acompañó? Y tenía toda su familia ahí en torno, estuvieron todos ahí, pero él no lo vio. Porque es tal el dolor que se siente solo. Ese salmo, les voy a contar una anécdota, paréntesis. No me acordaba el número del salmo. Entonces le pongo a ChatGPT, Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me responde ChatGPT. Me dice, qué heavy. Hermano, estás pasando un momento muy malo. ¿Quieres conversar sobre lo que está pasando? Y yo le respondo, no soy tu hermano. Y me responde, sí, con eso me pasé. Es para la risa. Pero yo dije, ¿y si esto lo hace un niño de 14, 15? ¿Está capacitado ChatGPT para acompañar una situación así? No, el terror. Bueno, pero finalmente me dio el número. Es el Salmo 22, que empieza así, pero vale mucho la pena leerlo. Empieza terrible y termina en esperanza. Y Jesús, que se estaba ahogando, porque la situación de la cruz, al levantarle los brazos, se te empiezan a llenar los pulmones de agua. Y por eso era una muerte muy lenta, de ahogo. Entonces al final ya casi no tiene voz. Y el Salmo, lo que alcanza a rezar, son las dos primeras palabras, nada más. Que son esas palabras. Pero la iglesia interpreta que detrás está esa sensación de abandono y de tristeza, pero que te culmina con una experiencia de esperanza. Que finalmente las últimas palabras de Jesús son hermosísimas. Cuando dice, justo antes de expirar, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se abandona totalmente. Pero siente Jesús la soledad también incluso del Padre. Humanamente, el Señor tiene que haber experimentado que toda su labor, los 3 años que se echó, toda su misión, toda la formación de sus apóstoles, la gente que lo seguía, terminó en fracaso. El dolor de un trabajo fallido. Todo había quedado en malentendido. Vino a proclamar un amor incondicional y la salvación para todos, y terminaba la situación con un odio incondicional. Que incluso prefirieron al personaje de Barrabás, que era un malhechor, con tal de crucificarlo a él. Parecía que todo salía mal. Fue horriblemente humillado. A veces se nos pasa un poco eso. Abofeteado. Es el único momento que Jesús habla y se defiende. Dice, ¿por qué me golpeas? Abofeteado, burlado, se rieron de él, todo lo que quisieron. Y finalmente fue desnudado. Jesús en la cruz muere desnudo. Nosotros los cristianos le pusimos ese pañito de pudor.
Pero Jesús no muere así con pañito. Muere desnudo delante de todo el pueblo crucificado para que todo el mundo lo viera. Es la humillación máxima. Y en ese contexto pensemos en María, inmaculada, digna, mirando a su hijo desnudo, torturado, clavado, burlado, escupido. ¿Cómo trataron a su hijo? Dice el texto que fue manejado como un malhechor. Bueno, y el pueblo con quien Jesús se había mostrado compasivo, había curado enfermos, expulsado demonios, multiplicado el pan, había mostrado la mirada misericordiosa con el Padre, especialmente con los más pecadores. En un momento se da vuelta la chaqueta. E inundados por la masa, esta cuestión de hacerle caso a la masa, influidos por lo que dicen todos aquellos que no tienen opinión propia, que no se atreven a oponerse a los demás, que son cobardes, empiezan a gritar desgarradoramente la condena a muerte del Mesías. Eran los mismos que fueron bendecidos con la presencia de Jesús, los mismos a que los jefes religiosos que levantaron la masa rechazaban como ignorantes y pecadores, que no los aceptaban en sus asambleas y que los usaron. Jesús, en cambio, los hizo sus predilectos. Son ellos los que gritan, crucifíquenlo. ¿Cómo le habrá dolido a Jesús? Hay un texto de Juan 10 tremendo. Jesús lo hace poco esto, pero lo hizo. Te lo voy a citar. Muchas y buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear? ¿Tiene sentido todo lo vivido por Jesús? ¿Fue solo un enseñamiento de un momento? ¿O Dios lo permitió por algo? Escuchamos de nuevo en Juan 10, otra frase de Jesús. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué está dispuesto el Señor a pasar por todo eso? Jesús y Dios sabe lo tremendo que es vivir estas realidades humanas. El dolor físico e interior rompe el corazón cuando nos toca transitarlo en soledad. Y se siente una ausencia de sentido. Jesús lo sabe y lo experimentó hasta el fondo. Y no quiere que nosotros lo vivamos de la misma forma. Frente al escándalo del dolor, de la cruz, la única respuesta honesta, dicen los teólogos, es ponerse frente a la cruz y verse uno mismo en el Señor, varón de dolores. Lo explicó. Una de las preguntas que ha tenido el ser humano siempre, especialmente en la tradición judeo-cristiana, donde creemos en un solo Dios que creó todo. ¿Y por qué el mal? ¿Y por qué el dolor? Hay otras religiones que entienden que son dos dioses, uno malo y uno bueno, ¿ya? En nuestro caso no. De hecho, leemos el Génesis, lo vamos a leer hoy día en la noche, y uno como que se cansa y dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. No sé, ya entendí. Y lo repite como no sé cuántas veces, y cuando llega el ser humano, además, le pone color y dice, y vio Dios que era muy bueno. ¿Y dónde sale el dolor entonces? Es un misterio. El dolor nosotros los cristianos lo entendemos también como una oportunidad de crecimiento, de profundizar en el amor de Jesucristo, un amor incondicional, no un amor egoísta. En fin, podríamos hacer otro retiro del tema del dolor. Pero frente al sinsentido del dolor, lo que queda es ponerse debajo de la cruz y decirle a Jesús, ¿qué sabes tú de mis dolores? A ver qué te responde.
Jesús se hizo solidario con todos nuestros dolores. No dejó ni uno fuera. Y al hacerse solidario con eso, como hombre, empatizó con nuestra realidad. No es un Dios etéreo, impasible, que no padece por nada. Es un Dios comprometido, involucrado, que vivió la condición humana hasta el fondo. Jesús ha vivido todas las situaciones que nos suceden en nuestra vida y puede compadecerse. La palabra compasión tiene una mala prensa, ¿ya? Porque cuando nosotros escuchamos compasión, la mayoría escucha lástima. Y esa no es la traducción de compasión. Compasión viene de dos palabras, como dice, que es pasión con. Pasión viene de padecer. Por ejemplo, ¿se acuerdan del buen samaritano? Y dice, tuvo compasión con el herido. ¿Qué quiere decir el texto? Dice, el tipo iba caminando, lo vio fuera del camino, se dio cuenta que estaba medio muerto, que podría ser él. Y que si él estuviera fuera del camino, estuviera medio muerto, le gustaría que lo recogieran, que cuidaran de él, que lo llevaran a una posada, que alguien estuviera ahí por él. Eso es compasión. Es padecer con el otro, no es lástima. Jesús tiene compasión con nuestra realidad. Padece conmigo. Ya me perdí ya. ¿Dónde estoy? Aquí. Chuta que estoy... Todavía me falta harto. Ya. No llevamos nuestra cruz y nuestro dolor solos. Vamos con Jesús. Hay un gran teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer, un alemán que estuvo en el campo de concentración y murió ahí. Y tiene una frase extraordinaria. Dice, Dios nos salva no salva del sufrimiento, sino en el sufrimiento. Dios no salva de la cruz, sino en la cruz. Y él lo dijo en el campo de concentración. Dios nos mira a cada uno, creo yo, como embobado. No sé cómo le fue con la mirada, cómo se imaginaron que Jesús nos miraba. Creo que Dios nos mira embobado, porque nos ama. Él nos creó, Él pensó en nosotros. Y porque goza con cada uno, también con nuestras estupideces. ¿Ya? Porque somos la niña de sus ojos, como dice el Salmo. Somos su alegría. Yo creo que para imaginárselo mejor, aquí los papás, cuando tuvieron a sus guaguitas chiquitas y los miraban hacer sus gracias, ¿no? Y que empezó a caminar, y que hizo esto, y que dijo, así Dios con nosotros. Y esa mirada de Dios nos hace sentirnos unos privilegiados, palabra media hoy día prohibida, pero somos privilegiados. Pero en Dios todos podemos ser privilegiados, eso es lo bonito. Y en el contexto nos dice hoy, quiero llenar lo vacío, lo que está vacío en tu corazón. Quiero sanar lo que está enfermo en ti. Quiero tocar tu vida para hacerla una vida mejor. Quiero cargar con tu cruz y que en ella tú veas no un castigo, sino una posibilidad de redención y una exigencia en mi seguimiento. Cada Viernes Santo es una invitación a descubrir, reconocer y besar la propia cruz. Como decíamos, hay muchas partes de mí, de mi corazón, de mi alma, de mi propio cuerpo, que necesitan ser tocados por Jesús. Cuando decido aceptar mi dolor y asumirlo, y cuando logro ver como ofrenda ese dolor que se asocia al dolor de Jesús, cuando se lo puedo ofrecer también por los demás, descubro que la cruz es una oportunidad para exigirme más en el amor. No como una situación que me aísla y me hace autorreferente. A veces cuando tenemos un dolor, a mí siempre me da risa. Yo soy medio práctico y de las cosas que hago, gente, es poner clavo en la muralla para colgar los cuadros y esas cosas. Y siempre me pasa, porque soy medio torpe, que con la mejor de intención y cuando ya agarré vuelo,
tiro el martillo y cae, no en el clavo, sino donde siempre cae, en el dedo gordo, ¿no? Y siempre me da risa la reacción. Me miro el dedo, como si eso sirviera para algo, no sirve para nada. Te quedas mirando el dedo así, ¿no? Y te lo chupas, pues, evidentemente. Esa es la experiencia del dolor. Normalmente es autorreferencial. Te miras a ti mismo y te olvidas de todos los demás. Piensas que eres el único que sufre. Jesús me ayuda a que esa cruz, ese dolor, no me haga autorreferente, no me aísle, no me haga víctima. ¿Ya? Puedo decidir en medio de ese dolor ser más hijo, dejarme amar y tocar por el consuelo del Dios de las misericordias. Solamente una pasadita. Nuestro fundador, el padre Kentenich, también tuvo una gran cruz. La experiencia de ser hijo natural, hoy día es lindo eso. En la época del padre Kentenich, él era un hijo bastardo. ¿Ya? Le partió el corazón. Todos sus problemas familiares, sus dificultades personales, que lo hicieron un huérfano de vínculos. Cuando uno lee la historia de su adolescencia, es tremenda. El padre pasó por una depresión ahí. Y eso lo transformó, su cruz, en un hombre apasionado y traspasado por un amor de padre, lo que él no tuvo. Y lo convirtió en un gran padre de familia. Lo hizo fundar un movimiento donde la familia y los vínculos están en el centro. De su sufrimiento y de su muerte interior surgió la vida. Esa es la lógica pascual. De la tierra del Señor surge la luz. También nos puede pasar a nosotros. Por eso aprender a mirar a Jesús como lo hace María es amar más al Señor, hacerlo con asombro, con conmoción. Y también es poder entregar mi propio dolor al Señor, identificarme con Él. Yo siempre me preguntaba por qué a los españoles les gustan los cristos tan sangrados. ¿Ya? A mí me encanta la iconografía religiosa y me iba, hay unas monjas extraordinarias que se llaman la adoratriz carmelita, que están en el centro de Madrid. Una vez estaba abierto, fui y me tenían un Cristo en un sepulcro que hasta se me revolvió el estómago. La cantidad de sangre, heridas, cosas, y yo decía, chuta, tremendo. ¿Por qué? Y el pueblo, sencillo también, le gustan los Cristos maltratados, porque en eso puede identificar también su vida. No son los únicos que sufren. Cristo sufrió conmigo. Jesús, de las cosas lindas de la pasión, es que muere amando. Es impresionante el silencio de Jesús. A mí me conmueve. Todo lo que le hace el tipo en silencio. Hay muchos gestos que nos hablan de cómo Jesús, a pesar de todo el dolor y toda la tortura, muere amando. Le dije al buen ladrón, el dolor es autorreferente. Jesús no es autorreferente. Tiene ojos y oídos para el tipo que tenía al lado. Y aprovecha antes de irse de llevarse uno al cielo, ¿no? El perdón a las multitudes. El regalo de dejarnos a María en los brazos de Juan. De darse el tiempo para eso. La iglesia le llama el testamento de Jesús. Bien. María también mira a la gente. Se imaginarán ahí, entre medio, mirando todo. Y en ella hay una profunda tristeza, hay imágenes muy lindas de la dolorosa, pero no hay odio. María logra ver en el corazón de los demás el rostro de su hijo, también en los que lo torturaron. Y nos preguntamos nosotros, ¿nos ponemos del lado de María o del lado del pueblo que grita, crucifíquenlo, hagan justicia? Ser mirados por Jesús, mirar como María nos cambia el corazón y nos desafía a mirar al Señor en los demás, especialmente en los que nos son diferentes o difíciles. Y esta es una tarea muy exigente. Recuerdo solamente una cita, siempre complicada, de Mateo 5, y Jesús dice, pues yo les digo,
amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Lo que Jesús dice esto de perfecto no es para ser perfeccionista, es para que seamos perfectos como el Padre. Y el Padre, en lo esencial, es el amor. Ser perfecto en el amor, de eso se trata. Bien, entonces, ahora queremos dejar un momento para mirar a Jesús. Volvemos a esa frase que citaba ayer en la liturgia, tan bonita: me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20, la experiencia de Pablo. ¿Puedo identificarme con el Señor en su pasión? ¿Qué me llama la atención al mirar a Jesús? ¿Qué aspecto doloroso de mi vida actual estoy llamado a unirme especialmente a Él? Todas estas preguntas son sugerencias. Si yo tengo otras preguntas y las traje de mi casa y son mucho más relevantes, usen las suyas, ¿ya? Pero que tengamos un momento ahora y al volver se nos va a regalar un testimonio, que es el tercer momento. No va a haber charla, sino que va a haber solo testimonio de cómo al ser mirados por Jesús y al mirar a Jesús como María, estamos invitados de parte del Señor a nosotros mirar diferente. Ese va a ser el tercer momento. Bien, ahora podemos darnos una vueltecita, tenemos un buen rato. ¿Hasta qué horas? 12:30. 5 minutos.